A principios de los años 60, en pleno esplendor de la carrera espacial, la NASA ejecutó el programa Mariner, una misión con el objetivo de explorar los planetas terrestres del Sistema Solar. 10 naves diseñadas y construidas para navegar los mundos de Mercurio, Venus y Marte, ayudándonos a comprender la naturaleza de nuestros hermanos. Una década después, con el ocaso del programa y de la pugna entre Estados Unidos y la Unión Soviética, habían llegado ya a la penúltima travesía. La Mariner 9, preparada para su lanzamiento aquel 30 de mayo de 1971, iba a emprender un viaje hacia el planeta rojo. Tenía que convertirse en la primera nave que orbitara otro mundo, que continuara las investigaciones de sus predecesoras y que cartografiara la superficie de Marte. Una misión sin precedentes que, de funcionar, nos iba a ofrecer un mapa de un mundo que siempre nos ha maravillado. La sonda fue lanzada en una trayectoria directa a Marte de 398 millones de kilómetros, atravesando los cielos para aventurarse al frío y oscuro vacío del espacio. Su travesía había empezado. El planeta rojo y todos sus secretos ocultos durante siglos nos esperaban. Después de 166 días de vuelo, el 13 de noviembre de 1971, la Mariner 9 llegó a Marte. Un encendido del motor principal de 15 minutos y 23 segundos logró colocar a la nave en órbita marciana. Se había convertido en la primera sonda en orbitar de forma estable a otro planeta. Habían completado la tarea más difícil. Ya solo quedaba echar su mirada hacia la superficie del mundo. Sin embargo, todas esas esperanzas en el equipo se desvanecieron rápidamente. La Mariner se había topado con una inmensa tormenta marciana, la mayor tormenta de arena jamás observada en Marte. Toda su superficie estaba oculta. La sonda no podía hacer nada más que esperar pacientemente. Por cerca de 2 meses los científicos solo pudieron ver imágenes borrosas, el hielo y la nieve del Polo Sur brillando a través del polvo, y picos montañosos vistos como manchas oscuras alzándose por encima de las nubes. Pero finalmente, a mediados de diciembre, la tormenta se desvaneció, permitiendo vislumbrar lo que se había escondido todas esas semanas. Cuando las nubes de polvo desaparecieron, los científicos pudieron ver las cimas de los picos de Tarsis, una enorme altiplanicie en el ecuador del mundo. Pero aquello no eran montañas convencionales. Eran volcanes. Volcanes con una altitud superior a la de cualquier pico montañoso de la Tierra. Marte, ahora un planeta congelado en el tiempo, tuvo un pasado de fuego y devastación. Pero entre las imágenes de la Mariner hubo algo que llamó especialmente su atención. En el hemisferio occidental del planeta descansaba el Monte Olimpo. Considerado antes de la era espacial como una montaña marciana, acababan de descubrir que se trataba también de un volcán, y no uno normal. El volcán del Monte Olimpo se alzaba hasta los 25 kilómetros por encima de la superficie, 3 veces la altura del Monte Everest y más del doble que la altitud promedio de los vuelos comerciales. Acababan de descubrir un monstruo que por la fina atmósfera de Marte su cima alcanza casi el espacio. Un gigante cuyos acantilados, los precipicios que rodean su base, tienen más de 6 kilómetros de altura. El Everest descansaría a su sombra. Y solo es el pie del volcán. Toda su área, la superficie del volcán con el cráter en su centro, cubre un área con un tamaño como el de Francia. Por eso, pese a que su inclinación es de apenas 5 grados, termina alzándose hasta esos 25 kilómetros en su corazón, en su cráter, con un diámetro de 85 kilómetros. El Monte Olimpo fue y sigue siendo el mayor volcán jamás descubierto, la montaña más alta del sistema solar. Pero desde el momento en el que Mariner nos mostró todo su esplendor, entendimos que el monstruo escondía muchos secretos que debían ser revelados. Para que un gigante así se formara, para que los ríos de lava que emergían de las entrañas del planeta rojo se enfriaran y acumularan hasta crear ese coloso, se necesitaban millones de años de erupciones, un tiempo que los volcanes de nuestro mundo nunca llegan a tener. En la Tierra la corteza está en constante movimiento. Las 7 grandes placas tectónicas navegan a la deriva de un océano de magma.
Por ello, un único punto caliente, un túnel que comunica la superficie con las entrañas del mundo, no puede centrarse en un mismo lugar para siempre. Nuevos volcanes emergen a medida que la corteza terrestre se desliza por el magma. Por eso hay un límite a cómo de grande puede crecer un volcán. En Marte, esto no ocurre. Su naturaleza es diferente a la nuestra. Como todos los otros mundos que conocemos, su corteza es una única placa. No hay ningún tipo de actividad tectónica. Así, si hay un punto caliente, el conducto estará emanando siempre a un mismo lugar. El magma emerge en una sola localización, y la lava en ese punto de erupción tan focalizado por cientos de millones de años, construirá sin descanso el volcán, creciendo y creciendo sin descanso, hasta formar algo tan inmenso como el Monte Olimpo. Hoy, el volcán es una reliquia. Su cráter, muerto desde hace mucho tiempo, nos cuenta la historia de su pasado. Pero el Monte Olimpo no es un volcán viejo. No podía serlo. Cuando la Mariner lo observó, demostró que tenía muy pocos impactos de meteoritos. Y aquello solo podía significar que era muy joven, al menos a escalas geológicas. Hubo un tiempo en el que Marte era un planeta geológicamente activo. Los océanos se expandían por el mundo y los volcanes emergían de la corteza, como reyes de un paraje muy parecido a lo que sería un hogar para nosotros. Pero hace 3.500 millones de años, la dinamo del planeta se extinguió. Por su pequeño tamaño, el movimiento de convección del hierro y el níquel en su corazón se detuvo. El núcleo se había apagado. Y mientras perdía el campo magnético a su alrededor, el escudo que lo protegía del poder abrasador del Sol, mientras la atmósfera del mundo se desgarraba lentamente y los océanos de agua se evaporaban, sus entrañas comenzaron a enfriarse. El fuego en su interior se desvaneció. Marte estaba muriendo, navegando hacia un frío futuro. Uno a uno los grandes volcanes dejaron de ser alimentados por la furia del núcleo, hasta dormirse para no volver a rugir jamás. Y a medida que la lava se convertía en piedra, Marte estaba quedando anclada en el tiempo. Todo se había congelado. Su actividad geológica se había detenido para siempre. Con el Monte Olimpo, tras haber erupcionado por última vez hace 25 millones de años, siendo el mayor tesoro de ese pasado, ahora condenado a acumular polvo para toda la eternidad. Un gigante que ya no volverá a despertar. Mariner 9 había completado su misión, consiguiendo el primer mapa global de Marte y mostrándonos las maravillas de sus volcanes. Un legado que iba a trascender el espacio y el tiempo, porque el Monte Olimpo fue solo la primera parada de una travesía por el universo hacia las tierras de fuego y hielo. En el otro bando de la carrera espacial a lo largo de los años 60 y 70, la Unión Soviética trabajó en su programa Venera, una serie de misiones con el objetivo de explorar el considerado como gemelo de la Tierra, un mundo cubierto por una inquebrantable manta de nubes, cuya superficie jamás había sido vista. Durante muchos años los científicos habían especulado que bajo esa densa y opaca atmósfera se escondía un planeta vivo, con océanos, ríos e incluso vida, un hermano de la Tierra. Pero todo eran conjeturas. No podíamos saber qué ocultaban las nubes sin atravesarlas, sin enviar a una sonda a un terreno sin cartografiar. Los soviéticos trabajaron durante años en la misión Venera, enviando muchas naves a Venus. Sin embargo, muchas de ellas fallaron. No sabían qué había en su atmósfera, qué condiciones existían en el planeta y por tanto no podían prepararlas para sobrevivir. Pero con cada intento, con cada inmersión en el mundo, recababan más y más información. Y finalmente con la Venera 13, estaban seguros de que habían dado con la definitiva. La nave podría atravesar las inhóspitas nubes de Venus y subsistir en el mundo el suficiente tiempo como para desenmascarar su naturaleza. Así, tras 20 años de intentos, el 1 de marzo de 1982, la sonda Venera 13 inició su descenso hacia el peligroso mundo.
Un mundo que ya sabían que era un abrasador infierno. La sonda estaba preparada para soportar unas presiones equivalentes a 89 atmósferas terrestres y una temperatura de más de 450 grados. Y luchando contra las implacables fuerzas de la naturaleza, Venera alcanzó el final de su camino. Había aterrizado en la superficie de Venus y pudo enviar las primeras imágenes a color de ese paraje. Durante 2 horas la sonda cartografió sus alrededores, mandando a la Tierra una información muy preciada, porque lejos de encontrarse con un mundo muerto, reveló que había más volcanes que en cualquier otro lugar del sistema solar. Venus era lo más parecido a un infierno que la humanidad jamás había presenciado, un infierno que siempre había estado oculto bajo esas amarillentas y reflectantes nubes. Habíamos desvelado por fin su corazón y a la vez su pasado de roca y fuego. Hace 3.000 millones de años la Tierra y Venus, 2 planetas tan parecidos en composición, tamaño y masa que han llegado a considerarse los hermanos del sistema solar, eran muy parecidos. El joven Sol todavía brillaba con una tenue luz, permitiendo que la superficie de Venus se enfriara. La Tierra había emergido y las grandes corrientes de agua inundaron la superficie. Los océanos habían despertado y Venus se había convertido en un mundo habitado por océanos, como nuestro hogar. Pero algo tuvo que ocurrir en Venus. Algo tuvo que conducirlo a ese destino infernal. Gradualmente el Sol envejeció, incrementando su brillo sin descanso durante 2.000 millones de años. Y en esa transición hacia su adultez las temperaturas en Venus empezaron a aumentar. El oasis templado estaba desapareciendo. Día a día más y más vapor de agua se alzaba a la atmósfera. Y el efecto invernadero reteniendo la radiación infrarroja de la luz solar se estaba haciendo más intenso. Venus estaba a pocos instantes de alcanzar un punto de no retorno, justo en el momento en el que los gigantes de fuego despertaron para reclamar su derecho legítimo al trono. La actividad geológica del mundo estalló, un cataclismo volcánico que engulló la superficie de Venus en roca fundida. El mundo fue víctima del fuego y los volcanes, los responsables de que en un pequeño lapso de tiempo trillones de toneladas de dióxido de carbono poblaran una atmósfera ya envenenada por el efecto invernadero. Los cielos de Venus se sellaron. El calor secó hasta la última gota de agua de los océanos. Los volcanes habían castigado al mundo. Habían condenado a un planeta que antaño fue un paraje muy parecido a la Tierra a convertirse en un infierno. Una historia de destrucción que nos había demostrado el poder de los volcanes. Cómo los gigantes de fuego pueden decidir el destino de los mundos que los albergan. Venera solo pudo soportar 127 minutos antes de sucumbir al calor y a las presiones de Venus, pero fue un tiempo suficiente para permitirnos descifrar su pasado y para alentarnos a seguir explorando a los monstruos del sistema solar. Justo en un momento donde las lunas de los planetas, los pequeños mundos en su día considerados simples rocas, quisieron formar parte de esa travesía. Atravesando el sistema solar en un inevitable viaje hacia el medio interestelar, 546 días después de su despegue, la Voyager 1 alcanzó su primer objetivo. Había llegado al rey de los planetas del sistema solar, al más grande de los hijos del Sol. Estaba visitando Júpiter, la primera parada antes de seguir con su camino. La nave tomó más de 19.000 fotografías del gigante gaseoso y de sus satélites, pero ninguna fue tan importante como la que obtuvo al acercarse a 18.000 kilómetros de Io, la luna más cercana a Júpiter. En la imagen detallada de la luna, tal vez una de las más importantes en la era de la exploración espacial, vieron un arco al lado del satélite, una especie de nube colgando de un mundo que parecía muerto. No se trataba de otra luna emergiendo a sus espaldas, solo podía ser una cosa, una inmensa columna de lava emanando de la superficie de Io. La imagen estaba mostrando por primera vez actividad volcánica fuera de la Tierra, el primer volcán activo descubierto en el sistema solar.
La Voyager patrulló la Luna, revelando que estaba mucho más vivo de lo que creíamos. Si en la Tierra apenas hay 60 volcanes activos en Io, un satélite no más grande que nuestra Luna, había más de 400. Toda la superficie estaba habitada por volcanes en erupción ininterrumpida. El más colosal de ellos, el volcán Sur, nombrado en honor al dios nórdico, rey de los gigantes de fuego, erupcionaba enviando haces de fuego, columnas de lava y cenizas, a 500 kilómetros de altura. Io es tan pequeña que no hay suficiente gravedad ni una atmósfera para retener las erupciones. La lava puede ascender como rascacielos hacia el vacío del espacio, y los lagos de lava fundida, algunos tan grandes como Loki y Patera con 202 kilómetros de diámetro, convierten a la Luna en lo más parecido a un infierno que existe en el sistema solar. Sin embargo, no había ningún proceso geológico conocido que explicara ese inmenso volcanismo de Io. Un mundo tan diminuto no podía retener el calor interno como lo hace la Tierra. Los volcanes tenían que tener otro origen. La furia del fuego tenía que ser alimentada por otro proceso. Y la respuesta estaba en su verdadero dios, en Júpiter. El satélite orbita alrededor del gigante de gas aproximadamente la misma distancia que la Luna lo hace de la Tierra, pero Júpiter, 320 veces más masivo que nuestro mundo, ejerce un poder mucho mayor. Io completa una órbita cada 42 horas, y si fuera la única luna del gigante, dicha órbita sería circular. Pero no está sola. Io está atrapada en una danza gravitacional con sus hermanas Europa y Ganímedes, una lucha que envió a Io en una órbita elíptica alrededor de Júpiter, y a lo largo de la veloz órbita se acerca al gigante para luego alejarse. Las fuerzas gravitatorias sobre Io se alteran constantemente, haciendo que la Luna se encoja y se expanda con cada ciclo. Y las fuerzas de marea, igual que una pelota golpeando una pared, hacen que el corazón de la Luna se caliente por fricción. La pura gravedad está haciendo que su corazón, que debería ser una reliquia helada, llegue a temperaturas de más de 1000 grados. Cada 2 días la Tierra de Io cae para después alzarse, en una variación de cerca de 100 metros. Esto genera unas presiones tan inmensas bajo las profundidades que en cualquier sitio donde haya una cicatriz en la superficie, la lava emergerá con furia. No depende de puntos calientes. Toda la superficie, toda la Luna, es volcánicamente activa. Io nos había enseñado que no todos los volcanes tienen la misma naturaleza que aquí en la Tierra. Nuestros monstruos de fuego nacen, son alimentados por el calor de las profundidades. Un calor que no deja de ser un residuo de la era de la formación de la Tierra, y por el decaimiento radiactivo en el núcleo terrestre. Pero en otros lugares, las propias fuerzas de marea pueden hacer que despierten. Io era un infierno donde los volcanes nacían por la proximidad a Júpiter. La gravedad había forjado a los cientos de gigantes que habitaban la Luna. Pero Io no era el final del camino. Tanto Júpiter como la Voyager tenían todavía un as bajo la manga. En contraposición al infierno que acababa de descubrir, otro de los hijos de Júpiter se mostraba como un mundo helado. Europa era el más pequeño de sus 4 satélites galileanos, una luna de apenas 3000 kilómetros de diámetro que siempre habíamos considerado una maciza esfera de hielo. Desde la lejanía, la superficie de Europa siempre había parecido lisa, una perfectamente plana cubierta helada, pero cuando la inspeccionamos de cerca, vimos que el paraje era distinto. Europa, igual que Io, era un mundo atormentado gravitacionalmente por el inconmensurable poder de Júpiter. En su arresto gravitatorio, la superficie de Europa se está desgarrando. La gravedad del gigante fractura su superficie de hielo, creando grietas muy profundas. Se han encontrado indicios de placas tectónicas en su gruesa cubierta de hielo que, de demostrarse, sería la primera señal de dicha actividad en un mundo distinto a la Tierra. Pero sea como sea, viendo cómo la gravedad de Júpiter estaba martirizando a la pequeña Luna, era una evidencia que las fuerzas de marea están manteniendo su corazón templado. Era posible que bajo su capa externa de agua congelada se escondiera un océano líquido. El poder gravitacional de Júpiter calentando sus entrañas, su núcleo rocoso,
podría hacer que el hielo se derritiera, haciendo que como frontera entre las entrañas calientes y la superficie helada existiera un océano. En base a esta hipótesis, las lecturas magnéticas de la Luna demostraron que la presencia de ese mar escondido bajo el hielo era posible. Europa podía tener un océano que se extendería hasta más de 100 kilómetros de profundidad, 10 veces más profundo que el rincón más abisal de los mares de la Tierra. Y en el fondo del océano de Europa, en contacto con el calor de ese corazón atormentado por las fuerzas de marea de Júpiter, tendrían que existir fuentes hidrotermales. Toda una colección de cientos de volcanes submarinos que están liberando el calor del núcleo, derritiendo el hielo y haciendo que, a pesar de estar a más de 700 millones de kilómetros del Sol, 5 veces más lejos del calor de la estrella madre que nosotros, exista un mundo de agua líquida, en total oscuridad a una presión 2000 veces superior a la atmósfera terrestre. Las erupciones volcánicas nos estarían recordando al momento mucho tiempo atrás, en el que la vida en la Tierra encontró un camino. Con el descubrimiento de Europa comenzamos a comprender que las lunas podían albergar vida, que algunas de ellas podían ser las mejores candidatas en nuestra búsqueda, porque los volcanes no solo traían destrucción, también eran fuerzas de creación. Cuando la sonda Voyager completó su navegación alrededor de Júpiter, siguió su camino hacia las frías profundidades del sistema solar. Y en 1980 la nave alcanzó Saturno, el mundo de los anillos, descubriendo estructuras complejas en su atmósfera y consiguiendo datos de la atmósfera de Titán, su mayor luna. Sus hallazgos después de las revelaciones de Europa nos permitieron determinar que el satélite de Saturno podía reunir todas las condiciones necesarias para que la vida hubiera germinado. Era la única luna del sistema solar con una atmósfera densa, compuesta de nitrógeno, metano y etano. Sin embargo, la Voyager no tuvo tiempo de darnos toda la información que necesitábamos. Solo estaba de pasada por Saturno y sus lunas, en su travesía hacia los confines del espacio, pero nos dio algo muy importante: la evidencia de que el siguiente paso de la era de la exploración espacial estaba en aquel gigante. Teníamos que regresar, pero esta vez para quedarnos. En este contexto, la NASA y la ESA colaboraron en el desarrollo de una sonda que entrara en órbita alrededor de Saturno y permaneciera en ella durante años, arrojando información sobre el planeta y sus lunas. Una ambición, un sueño que parecía imposible, que se materializó con el diseño y la construcción de la sonda Cassini, una de las mayores proezas de la historia de la ingeniería espacial. Y después de 6 años, todos los miedos y esperanzas se decidieron aquel 15 de octubre de 1997, cuando a bordo del cohete espacial Titán 4, Cassini inició su viaje hacia el mundo de los anillos. Una ruta sin precedentes, una sinfonía perfectamente compuesta para que, con una asistencia gravitacional en Venus y en Júpiter, lograra ponerse en órbita alrededor de Saturno. Una travesía de 7 años por el sistema solar hasta que, con 3.500 millones de kilómetros a sus espaldas, el 25 de diciembre de 2004, Cassini llegó a su destino. Había entrado en la órbita de Saturno, e inmediatamente puso su mirada en su primer objetivo. La primera fase de su misión estaba en Titán, un mundo que llevábamos años queriendo visitar, ver qué se escondía bajo esa niebla anaranjada. Pero para ello, solo teníamos una opción: aterrizar en su superficie. Y ese día de Navidad, Cassini liberó la sonda Huygens, nombrada en honor al descubridor de Titán. La máquina se precipitó al interior del mundo, atravesando la atmósfera a más de 19.000 kilómetros por hora, soportando unas temperaturas abrasadoras. Y tras completar la maniobra de descenso mientras sus paracaídas se abrían, reveló una luna mucho más compleja de lo que nunca hubiéramos imaginado. Huygens había aterrizado en un mundo cuya superficie estaba compuesta de materia orgánica, con dunas parecidas a las de nuestros desiertos. Mientras la sonda analizaba la composición de Titán, Cassini orbitó alrededor de la Luna 125 veces, y en una de ellas, desde el cielo,
vio algo extraño entre la niebla. Algo en el mundo estaba resplandeciendo, y solo podía ser una cosa. Cassini había encontrado el que sería bautizado como Mar del Kraken, el primer mar extraterrestre descubierto. Habían dado con la superficie líquida que todos ansiaban, haciendo de Titán el único mundo en el que sabemos a ciencia cierta que hay cuerpos estables de líquido superficial. Titán tiene mares, pero no de agua. Eran mares de metano líquido. Por sus gélidas temperaturas, iluminado por la luz de un sol 100 veces más débil que el que brilla en la Tierra, el metano no puede ser un gas. Se precipita de la atmósfera y cae en forma de lluvia. Los mares de Titán explicaban a la vez la presencia de materia orgánica en la superficie, porque el metano atmosférico reacciona con el sol para crear estos compuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, esto nos conducía a una paradoja. Si la luz solar convierte el metano en materia orgánica, este tendría que agotarse. Pese a que sabemos que el metano está siendo destruido en los cielos de Titán, que tendría que haber desaparecido hace mucho tiempo, este sigue estando ahí. Solo había una explicación. Tenía que haber una fuente de metano. Y cuando Cassini en una de sus órbitas detectó lo que parecía ser un cráter más profundo que el Gran Cañón, ya no hubo ninguna duda. Titán tenía actividad geológica. El mundo escondía volcanes, unas erupciones que alimentaban a la atmósfera de ese metano. El origen del volcanismo descansaba tanto en las fuerzas de marea de Saturno como en el propio corazón de la Luna. Titán es el más grande de los satélites de Saturno y el segundo del sistema solar, solo por detrás de Ganímedes. Y con su diámetro de 5.100 kilómetros, más grande incluso que Mercurio, el decaimiento radioactivo en su núcleo es suficiente para mantener despierta la Luna. Estas dos fuerzas unidas generan suficiente calor como para convertir el hielo en líquido, y el líquido en gas. Las erupciones serían frías, como una nieve a medio derretir que supura de las aberturas en la corteza, pero comparada con el resto de Titán, incluso esa gélida lava está caliente, y nutre a la atmósfera de los gases que cubren a la Luna. Cassini acababa de empezar su misión y ya había revelado los secretos mejor guardados de Titán. Era el momento de iniciar su segunda etapa, echar la mirada hacia el mundo de los anillos. Durante muchos años Cassini observó a Saturno, hasta que ya muy cerca del final de su vida, dio con una joya escondida. En el borde exterior de los anillos descansa el objeto más reflectante del sistema solar, un diminuto mundo con un diámetro de apenas 500 kilómetros, solo la séptima parte del tamaño de nuestro satélite, la luna helada de Encélado. Creíamos que era una bola sólida de hielo, una luna cubierta por una capa perfectamente lisa de hielo, responsable de su gran reflectividad, pero cuando Cassini la observó, nos demostró que estábamos equivocados. Las imágenes de Encélado revelaban que de su superficie emanaban inmensas columnas de vapor de agua y hielo, como géiseres ascendiendo hacia el vacío del espacio. Era un descubrimiento sin precedentes. Algo extraño se escondía bajo el hielo, y en una decisión que iba a comprometer sus reservas de combustible, el equipo decidió hacer navegar a Cassini hasta Encélado. La sonda se acercó a la Luna, tanto que pudo sobrevolar las erupciones, navegando apenas 50 kilómetros por encima de aquellos criovolcanes de agua y hielo, tomando muestras de lo que emanaba de sus profundidades. Y como si de un relato de ciencia ficción se tratara, los resultados mostraron que se trataba de agua salada. Bajo el hielo de la minúscula luna de Encélado se escondía un océano de agua líquida, resistiendo la congelación gracias a las fuerzas de marea de Saturno. Y entre las partículas Cassini encontró compuestos orgánicos complejos que solo podían proceder de fuentes hidrotermales en los fondos abisales del océano. Encélado era el verdadero mundo de fuego y hielo. Y rápidamente empezó a hablarse de la probabilidad de que en esos océanos internos existiera alguna forma de vida microbiana. Quizás la vida germinó como en nuestros mares.
Sin embargo, todo parece indicar que el océano bajo el hielo se formó hace muy poco tiempo. Es demasiado joven como para que en él la vida haya encontrado un camino. Pero fuera como fuera, Cassini en aquel último acto antes de su sacrificio de precipitarse a las profundidades del mundo de los anillos, nos había dado esperanza. Esperanza para seguir explorando, porque incluso en el reino del hielo hay lugar para el fuego. Muy lejos del calor del sol en el sistema solar exterior, descansa el último de los hijos de la estrella madre, el gigante helado de Neptuno, el último mundo visitado por la sonda Voyager 2, cuya máxima aproximación se produjo el 25 de agosto de 1989, observando la atmósfera del planeta que alberga las más feroces tormentas en todo el sistema solar. Al ser el último gran planeta visitado por la nave, se decidió que la Voyager 2 realizara un sobrevuelo cercano al más grande de sus 14 satélites, la luna de Tritón. Esperábamos descubrir un mundo desolado, el astro más frío de todo el sistema solar, una luna muerta. Pero la Voyager 2 nos mostró lo imposible. Las imágenes de la sonda revelaron lo que parecían ser géiseres de nitrógeno líquido emanando de su superficie helada. Incluso ahí a 4.500 millones de kilómetros del Sol había criovolcanes. Erupciones que se alzaban hasta los 8 kilómetros de altura, dispersando un material oscuro por un mundo cuya temperatura era de menos 235 grados Celsius, la más baja jamás registrada en el sistema solar. En una luna suficientemente fría como para congelar el nitrógeno, existía actividad volcánica. Los criovolcanes de Tritón no eran de roca fundida, la lava no emanaba de ellos. Las erupciones eran una mezcla de nitrógeno y polvo cuyo origen solo podía encontrarse en un lugar. Bajo la superficie tenían que descansar lagos de nitrógeno líquido. El hielo de la cubierta no deja que el calor, aunque ínfimo, escape de las profundidades. La tenue luz del sol viaja a través de la fina capa de hielo, atravesándola para calentar levemente una capa oscura de partículas que, gracias a esa oscuridad, retiene el calor 1 metro bajo la superficie, un efecto invernadero causado por el propio hielo. Una diferencia de apenas 4 grados es todo lo que se necesita para fomentar la transición, para hacer que el nitrógeno en forma de hielo pase al estado gaseoso, un gas que está bajo presión. Así que es inevitable que tarde o temprano perfore la superficie, que encuentre una escapatoria a través del hielo. Los géiseres nacen. Tritón entra en erupción. La sonda había demostrado que incluso en los confines del sistema solar la tenue luz del Sol, una ínfima radiación procedente de la lejana estrella, es suficiente para alimentar la actividad geológica. Tritón, un inhóspito mundo, se había convertido en una de las grandes maravillas descifradas por la Voyager 2, y tras terminar su expedición por la luna de Neptuno, había dado por finalizada su misión. Ya no existía un horizonte ante ella. Su único destino era seguir nadando, en dirección hacia el frío y oscuro vacío, a perderse en el medio interestelar para no volver a estar jamás a la sombra de un planeta, ni a la luz de una estrella. Pero aquello no significaba que en las profundidades más oscuras del sistema solar no nos esperara otro mundo. El viaje de la sonda había terminado, pero no el nuestro. Como primer acto del programa New Frontiers de la NASA, la misión New Horizons empezó su travesía el 19 de enero de 2006. La pequeña sonda de menos de 3 metros de diámetro fue lanzada desde Cabo Cañaveral, en un viaje destinado a explorar un pequeño mundo oculto en los confines del sistema solar. Cuando la nave abandonó la Tierra y fue enviada hacia el abismo del espacio, todos sus sistemas no esenciales fueron apagados. Era la primera sonda que entraba en un estado de hibernación. New Horizons durmió para ahorrar energía en esa odisea de 5.900 millones de kilómetros. Y 9 años después de empezar su viaje, después de una asistencia gravitatoria en Júpiter, la sonda por fin llegó a su destino. El 14 de julio de 2015 alcanzó al planeta enano de Plutón.
un mundo que jamás habíamos explorado, un terreno sin cartografiar en el borde del sistema solar, muy lejos del calor del Sol. La sonda, navegando apenas 12.500 kilómetros por encima de su superficie, pudo realizar todo tipo de mediciones. Nos estaba ofreciendo las primeras imágenes de Plutón, un mundo que siempre habíamos considerado un paraje desolado, frío y muerto, congelado en el espacio y en el tiempo. Pero la sonda, transportándonos hacia él, hacia su esplendor, nos reveló la verdad. Plutón era un planeta vivo. No importaba que fuera un mundo gélido, tan frío a unos menos 230 grados, que el nitrógeno se solidifica creando una cubierta de hielo. Había una enorme variedad de formaciones geológicas, y encontró todas las evidencias de que era un mundo criovolcánico. Plutón estaba habitado por montañas formadas por el fluir del hielo, como glaciares colisionando entre ellos, alzando el nitrógeno sólido en cordilleras que alcanzan altitudes de más de 6 kilómetros. La nave siguió cartografiando el mundo y al llegar al norte del Ecuador, vislumbró algo que los astrónomos bautizaron como el corazón de Plutón. Una región que en su parte occidental contenía una llanura compuesta por nitrógeno, metano y monóxido de carbono sólidos, que se extendía por más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La conocida como planicie de Sputnik era algo jamás visto en otro mundo. Y no tardaron demasiado tiempo en darse cuenta de que había algo extraño en ella. Plutón estaba lleno de cicatrices, miles de cráteres por toda su superficie, el recuerdo de los impactos de todos los asteroides que han colisionado con el planeta, excepto esa planicie. No había ni un solo cráter, era perfectamente lisa. Y solo había una explicación para ello. Hace menos de 10 millones de años, un enorme asteroide de cerca de 300 kilómetros de diámetro impactó contra el diminuto mundo, un cataclismo que fracturó a Plutón, creando una inmensa cuenca en lo que ahora conocían como su corazón. El colosal cráter fue coleccionando hielos volátiles hasta que se llenó, creando esa planicie tan joven que sigue intacta, porque a escala cósmica apenas acaba de nacer. Pero cuando el misterio de su origen se solucionó, otro se reveló ante ellos. Cuando la sonda observó de cerca la planicie, vio que toda ella estaba plagada por una red de figuras pentagonales y hexagonales que atravesaban la llanura, un patrón que en el universo solo habíamos visto en otro lugar, la superficie del Sol. En nuestra estrella madre, el calor interno del núcleo, donde las reacciones de fusión liberan toda su furia, hace que todo su material se eleve hacia las capas más externas del astro. Una vez ahí, se enfría y vuelve a caer. Un ciclo sin fin que crea unas corrientes de convección, las responsables de ese patrón de hexágonos y pentágonos en el Sol. La respuesta estaba clara. En las profundidades de la planicie de Sputnik debía haber una fuente de calor, una energía térmica que está derritiendo el hielo, elevando el líquido que al llegar a la gélida superficie vuelve a enfriarse para caer, generando así las extrañas formas sobre la llanura. New Horizons nos había enseñado que en un diminuto mundo tan lejos del Sol, seguía teniendo actividad geológica en sus profundidades, y la única explicación a ello es que en sus entrañas el decaimiento radiactivo de los elementos que lo constituyen está emanando suficiente calor como para mantener al planeta en vida. La sonda había cumplido con su misión. Los secretos mejor guardados de Plutón habían sido revelados en aquel acercamiento que, pese a durar unas pocas horas, nos demostró que cualquier mundo, por muy pequeño que sea, por mucho que esté relegado al frío y oscuro vacío, puede estar vivo. Y tras el éxito de su cometido principal, New Horizons se aventuró a los confines del sistema solar, donde se prevé que explore el cinturón de Kuiper, para finalmente perderse en el medio interestelar para toda la eternidad. Con ella, ese día de julio de 2015, habíamos explorado ya todos los planetas del sistema solar. Todos los mundos habían sido navegados. Pero fuera de nuestro hogar, lejos del oasis de paz de nuestra estrella madre, existe toda una galaxia, miles de millones de mundos, y entre ellos se esconden los grandes infiernos
del universo. En abril de 2018 el satélite TESS de la NASA fue puesto en órbita, un telescopio espacial diseñado para escanear una gran zona del espacio, controlando más de 200.000 estrellas cercanas a la Tierra con un objetivo: descubrir exoplanetas, encontrar mundos más allá del sistema solar a través del método de tránsito. Como no somos capaces de ver directamente a los planetas, diminutas esferas de materia oscuras a decenas de años luz, lo que hacemos es observar detenidamente a su estrella madre. Cuando un mundo orbitando a su alrededor pasa por delante de su Sol, hay un descenso en la luminosidad del astro, una caída muy tenue de su brillo, como si una polilla volara delante de la luz de un faro. Pero TESS con su precisión es capaz de percibir ese ínfimo descenso. El telescopio percibe cómo unos pocos píxeles se difuminan, unos pocos bits de información suficientes para que los astrónomos deduzcan la naturaleza del mundo que está transitando alrededor de la estrella. Analizando la forma en la que la luz se desvanece para luego volver a aumentar, puede determinarse su órbita y su tamaño. Y si el mundo no está solo en el sistema, si hay hermanos alrededor de la estrella, pueden incluso calcular su masa. Y sabiendo su masa y su tamaño, llegan a la densidad. Y con la densidad, es posible predecir su composición. La luz, pese a atravesar distancias inimaginables, nos revelaba la naturaleza de los hijos de la estrella. Gracias al método de tránsito hemos descubierto más de 5.400 exoplanetas, mundos extraños, algunos que podrían parecerse a la Tierra, pero también otros que son una visión del infierno. En mayo de 2023, un grupo de astrónomos investigó los datos de TESS, que estuvo observando una pequeña estrella enana roja a 90 años luz de distancia. Alrededor del astro LP 791-18 había 3 exoplanetas muy cerca de su estrella, pero fue el último de los investigados, el que se encontraba en la órbita central, el que dejó a todos maravillados. LP 791-18d era un mundo con un tamaño y una masa prácticamente iguales a las de la Tierra, pero no era en absoluto un lugar similar a nuestro mundo. El planeta orbitaba muy cerca de su estrella madre, completando una órbita a su alrededor en menos de 3 días. Y tiene compañía. Sus hermanos, congregados en un pequeño reino alrededor de la estrella, ejercen sobre él una enorme influencia gravitatoria. 2 hermanos mayores, uno el planeta interior B, ligeramente más grande que la Tierra, y el otro, el verdadero rey del sistema, el planeta exterior C, un monstruo casi 3 veces más grande que la Tierra y más de 7 veces su masa. Durante cada una de las órbitas, los planetas D y C pasan muy cerca el uno del otro, y con cada acercamiento el planeta masivo produce un gran tirón gravitacional sobre el hermano pequeño, generando en él enormes fuerzas de marea y obligándolo a tomar una trayectoria elíptica alrededor de la estrella. La presión gravitacional del hermano y de la estrella causa en el mundo unas deformaciones internas suficientes como para crear fricciones que calientan enormemente su corazón, un calor y unas presiones inimaginables que solo pueden liberarse de una forma: a través de los volcanes. LP 791-18d sería un infierno. El mundo sufriría violentas erupciones por toda su superficie, un paraje de fuego creado por la gravedad, por la influencia gravitacional de su hermano y de su madre. 2 cuerpos que atormentan al pequeño mundo sin descanso, haciendo germinar un intenso volcanismo en sus profundidades. Pero no todo el mundo sería ese infierno. De hecho, es muy probable que el fuego y el hielo convivan en él. La cercanía a su estrella, orbitando 100 veces más cerca de lo que la Tierra lo hace alrededor del Sol, sugiere que el mundo podría sufrir un acoplamiento de marea. El planeta tardaría lo mismo en rotar sobre sí mismo que en completar una órbita alrededor de la enana roja. Una cara estaría enfocando siempre al calor de la estrella, un hemisferio convertido en un infierno volcánico, con unos ríos de lava fluyendo por toda la corteza, expuesta al permanente calor del astro. Pero la otra cara, el otro lado del mundo, sería muy distinto. Atrapado en una eterna oscuridad, ese hemisferio sería un paraje desolado y frío, donde los volcanes serían las únicas luces, en medio de la noche sin fin.
Un mundo de fuego y hielo en las profundidades de la galaxia. Una clara muestra de que aquellos gigantes que siempre nos han fascinado en nuestro hogar, a los que hemos temido por su furia, a los que antaño asociamos a dioses liberando su ira desde el corazón de la tierra, no solo reinan en nuestro mundo, su imperio se extiende por todo el universo. Ahí donde haya oscuridad, ahí donde el frío se quiere apoderar del espacio y del tiempo, ellos están ahí, alzándose de las tinieblas para reclamar su trono.